Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la 16ª sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Saludo cordialmente a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno y agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la sesión, solicito al secretario de Acuerdos procede a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Claro, magistrada. Magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión de resolución no presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, José Inés Betancur Salgado, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de ese tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión de resolución. Le solicito, secretario general, atentamente, nos informe cuáles son los asuntos listados para esta sesión. Con gusto, magistrada. Los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto es un PES 001 de este año, dato protegido por la denunciante. El denunciado es Maximiliano Bello Flores, representante del perfil en Facebook denominado La Voz de Tlapa, asunto que fue turnado a la ponencia 1. El segundo asunto es el RAT 03 y RAT 05 acumulados. El denunciante es el Partido del Trabajo y Andrés Guevara Cárdenas. La autoridad responsable es el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que también fue turnado a la ponencia 1, magistrada. Son los asuntos a tratar, magistrada. Le agradezco, secretaria, magistrada, magistrados. En términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, interpretados de manera sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Claro, magistrada. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Favor. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria, magistrada, magistrados. A efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión de resolución, las cuentas de los proyectos de que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador registrado bajo el número de expediente 01/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel. Por lo tanto, le solicito, secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta respectiva. Claro. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Daniel Preciado Temiquel en el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 001 de este año. En el proyecto se establece que la denuncia fue presentada por una diputada local el 25 de marzo del año en curso, derivado de una publicación hecha por el ciudadano Maximiliano Bello Flores el 23 de febrero en la página Facebook La Voz de Tlapa, que, a decir de la quejosa, denigraba su imagen, hacía referencias ofensivas a su vida privada y a la relación con su esposo, con expresiones que incluyeron estereotipos de género que tuvieron como efecto menoscabar su trayectoria política por ser mujer a través de violencia simbólica. Así, el 28 de mayo la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC emitió acuerdo que concedió medidas cautelares, por lo que ordenó al denunciado que en todas las notas que publique y difunda a nombre de la quejosa
se abstenga de realizar expresiones que contengan estereotipos de género o cualquier otra expresión que tenga por objeto denigrar o menoscabar a las mujeres. Asimismo, le ordenó retirar la publicación cuestionada. El siguiente 10 de junio, la autoridad instructora acordó que el denunciado cumplió las medidas cautelares ordenadas. En su defensa, el denunciado argumentó esencialmente que no se encontraba acreditado que la publicación existiera, que la publicación estaba protegida por la libertad de expresión y afirmó que no se afectaban derechos político-electorales de la quejosa y que no contenía estereotipos de género. Una vez admitidas y desahogadas las pruebas, en la instrucción se acreditó: 1. Que la quejosa actualmente ostenta un cargo de elección popular y que en los procesos electorales 2017, 2018 y 2020-2021 también obtuvo cargos de elección popular. 2. La existencia y contenido de la publicación a través de la inspección realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del IEPC. 3. Que Maximiliano Bello Flores es responsable del perfil de Facebook La Voz de Tlapa. Y 4. Que la publicación fue eliminada en cumplimiento a las medidas cautelares ya descritas. Ahora bien, la publicación inicia con expresiones que se encuentran dirigidas a criticar una posible aspiración de la quejosa para la presidencia del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort como resultado de lo que denomina la familia imperial. También cuestiona el tipo de elección por el que logró la diputación local, principio de representación proporcional, y critica el tiempo que ha ostentado la diputación local, 9 años, afirmando, además, que la ciudadanía de la montaña no votó por ella. Como se advierte, esta porción se dirige a cuestionar el cargo de elección popular que ostenta, el tiempo que tiene desempeñando dicho cargo electivo, el tipo de elección por el que obtuvo la diputación local y una posible aspiración a diverso cargo de elección popular. Por ello, en el proyecto se considera que esa porción de la publicación se ampara en el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, la siguiente parte de la publicación contiene elementos ajenos al cargo de elección popular que la quejosa ostenta, ya que se trata de injerencias arbitrarias en el ámbito de su vida privada y familiar que afectan la honra y dignidad, pues revela supuestos acontecimientos de un pasado que en nada se vincula con el cargo público o con posibles aspiraciones político-electorales futuras, o con un interés público en pro del debate político, por lo que esta expresión se encuentra fuera del margen de tolerancia permitido. Por tanto, en el proyecto se propone tener por configurada la infracción, asimismo, tener como responsable directo a Maximiliano Bello Flores como representante del perfil de Facebook La Voz de Tlapa. En consecuencia, previo al análisis de la individualización de la sanción, el proyecto propone imponer una amonestación pública. Asimismo, como medidas de reparación integral, se propone ordenar que el denunciado se disculpe públicamente 3 veces a través de perfil Facebook La Voz de Tlapa, haga un curso genérico obligatorio, de género, obligatorio. Además, se le comunica bibliografía especializada recomendada para la sensibilización y finalmente se ordena la inscripción en el registro estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género por un plazo de 3 meses. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Adelante, por favor, magistrado Daniel Preciado. Y muchas gracias, presidenta. Solo para señalar que además de la cuenta que amablemente nos dio el secretario general, considero relevante mencionar que en asuntos como el que hoy se está sometiendo a consideración de este pleno, siempre existe un juicio de valoración entre derechos fundamentales que se encuentran en conflicto. Y desde luego eso implica un aspecto subjetivo por parte de los juzgadores, en este caso el pleno de este tribunal, porque se involucra esta ponderación de derechos fundamentales, como son en este caso la libertad de expresión en el ejercicio de una labor de difusión y desde luego el derecho que tienen las mujeres a participar en la vida política y pública de este país
de forma totalmente libre de violencia. El proyecto, como ya lo ha referido el secretario, pondera estos dos derechos y establece claramente que el derecho a la libertad de expresión tiene un límite infranqueable, que es precisamente que no se cometa la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es por ello que en el proyecto, después de analizar estos aspectos, se propone identificar la porción de la publicación que se considera que sí se está generando una violencia política simbólica y digital en contra de una mujer que ostenta un cargo de elección popular y que además tiene como finalidad cuestionar sus posibles aspiraciones políticas. Como lo decía, el proyecto protege este derecho que tienen las mujeres a participar activamente en la vida política y pública del país, y es por eso que en esa parte de la publicación no se puede considerar, o el proyecto propone no considerar, más bien que ese ejercicio se base en un derecho de libertad de expresión. Sí. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado. ¿Algún otro comentario o observación? Al no haber entonces mayores comentarios, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Favor del proyecto. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor con el proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario general. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la finalización de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo a los recursos de apelación identificados con las claves 03 y 05 del 2025 acumulados, los cuales también fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel. Por lo tanto, les solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su venia, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Daniel Preciado Temiquel en los recursos de apelación 3 y 5 del año en curso, promovidos por el Partido del Trabajo, en adelante PT, y por el ciudadano Andrés Guevara Cárdenas, respectivamente, en contra de la resolución emitida en el procedimiento ordinario sancionador identificada con la clave 012-SO/31-03-2025, en la que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado tuvo por acreditada la infracción atribuida a los ahora recurrentes, consistente en la obtención y utilización de un documento irregular que no fue expedido por la autoridad competente para satisfacer un requisito de elegibilidad. En consecuencia, la autoridad responsable impuso las sanciones que consideró procedentes. En principio, al existir identidad en el acto impugnado y autoridad responsable, se actualiza la conexidad de la causa. Por tanto, para emitir una sentencia completa y congruente, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Medios, se propone la acumulación del recurso de apelación 05 al 03. Ahora, como contexto del asunto, se precisan los siguientes antecedentes relevantes. El 03 de abril del 2024, Andrés Guevara Cárdenas fue postulado por la coalición parcial conformada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, como candidato propietario para la presidencia del Ayuntamiento de Huitzuco en el proceso electoral local 23-24. En su registro, presentó copia de un acta de nacimiento con lugar de nacimiento en Huitzuco, Huitzuco de los Figueroa.
El Consejo General del IEPC detectó que en procesos electorales anteriores, 2018 y 2021, presentó copia de actas con lugar de nacimiento Tuzantlán, Atenango del Río. Por ello, el 19 de abril del 2024 negó el registro de la candidatura solicitada y ordenó el inicio de un procedimiento ordinario sancionador por la utilización de un documento irregular. Una vez emplazado, Andrés Guevara Cárdenas manifestó en su defensa que la discrepancia en el lugar de nacimiento se debe a que realizó un trámite de corrección administrativa ante la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil el 20 de marzo del 2024, por lo que la autoridad instructora ordenó requerimientos a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil y a la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. De ello, obtuvo informes de la Coordinación del Registro Civil en los que reconoció la existencia del trámite de modificación administrativa realizada el 20 de marzo de 2024. Asimismo, la Sala Regional Iguala remitió copia certificada de un juicio de nulidad iniciado por Andrés Guevara Cárdenas para combatir el acuerdo por el que la propia Coordinación del Registro Civil nulificó la corrección del lugar de nacimiento. Finalmente, el ahora recurrente allegó al procedimiento ordinario sancionador la copia certificada de la sentencia que emitió la Sala Regional Iguala, en la que determinó dejar subsistente la modificación del lugar de nacimiento en el acta respectiva de Andrés Guevara Cárdenas, para que contenga Huixuco de los Figueroa. Esas pruebas fueron admitidas como documentos públicos. Sin embargo, al emitir la resolución, la responsable incumplió lo establecido en los artículos 39, numeral 1, incisos A, B y C y 50 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IEPC en relación con el artículo 434, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 18 y 20 de la Ley de Medios, pues realizó una valoración parcial únicamente de los documentos que contenían como lugar de nacimiento Tuzantlán, Atenango del Río, excluyendo del estudio y valoración todas las pruebas de descargo ofrecidas por los ahora recurrentes relacionadas con la corrección administrativa del lugar de nacimiento, pues consideró que tenían que ver con hechos distintos a los investigados, es decir, con el domicilio. Por tanto, la valoración de pruebas no fue exhaustiva y se exigió a los denunciados ofrecer más pruebas para acreditar que no cometieron la infracción, lo que provocó también una violación al principio de presunción de inocencia. Ahora bien, al realizar una valoración completa, congruente y exhaustiva del caudal probatorio, se concluye que la presunción inicial de culpabilidad, simular ser originarios de Huixuco para engañar a la autoridad electoral y obtener una candidatura, se desvirtuó completamente con las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas, pero no valoradas, sin que la responsable aportara contraindicios para lograr el desvanecimiento de la presunción de inocencia. Contrario a ello, se tiene como resultado que, con el alcance probatorio de los documentos públicos excluidos de valoración, ya no existe prueba alguna que permita sostener la acusación de que Andrés Guevara Cárdenas simuló ser originario de Huixuco y que la copia fotostática del acta de nacimiento que presentó es falsa. En consecuencia, el proyecto de sentencia propone revocar lisa y llanamente la resolución impugnada por falta de exhaustividad en la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento y por la vulneración al principio de presunción de inocencia, circunstancias que trascendieron en una incorrecta fundamentación y motivación. Es la cuenta del asunto, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Adelante, por favor, magistrado Daniel Preciado Temiquel. Su audio, magistrado. Gracias, presidenta. Solo para hacer una breve intervención respecto a este proyecto y tal y como se dijo en la cuenta, lo que propone el proyecto en esencia es revocar lisa y llanamente
porque existió una omisión en valoración de pruebas. Esta omisión de valoración de pruebas también trascendió y vulneró el principio de presunción de inocencia, y eso en su conjunto, al final de cuentas, dio como resultado que la resolución esté de manera incorrecta, fundada y motivada. Entonces, sí comentar aquí que el proyecto de ninguna manera implica un pronunciamiento en el sentido de avalar o aprobar el procedimiento de corrección administrativa que fue realizado por el ciudadano para corregir su lugar de nacimiento, ni tampoco para determinar la autenticidad o falsedad de los documentos que fueron presentados eventualmente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y también ante la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, puesto que a lo único que se constriñe esta resolución, como se ha explicado amablemente en la cuenta, es a determinar que la hipótesis de acusación sostenida por la autoridad responsable, por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se encuentra totalmente desvirtuada en autos derivado del caudal probatorio que ahora hay. Entonces, sí considero importante hacer esta puntualización porque me parece que en la investigación que se realizó en este procedimiento ordinario sancionado, se debieron de realizar desde mi punto de vista pues mayores diligencias. Debió de haberse realizado una investigación más exhaustiva para pues tratar de sancionar esto, porque también está claro que el candidato en su momento participó en procesos electorales pasados, en el 17-18 y en el 2021, como ya se dijo en la cuenta, y utilizó un acta de nacimiento con un lugar de nacimiento distinto al que presentó en su acta para el proceso electoral 2023-2024. Entonces, esa conducta obviamente ameritó que en el 2023-2024 le fuera negado el registro de la candidatura. Curiosamente, esa resolución no fue impugnada y por tanto, pues quedó firme. Le negaron el registro de la candidatura. Entonces, sí precisar que la revocación lisa y llana que se hace hoy es exclusivamente respecto de la hipótesis de la hipótesis de infracción que sostuvo la autoridad responsable en un procedimiento ordinario sancionador. Es decir, este proyecto no va más allá de justamente revocar lisa y llanamente la sanción que se impuso porque no hubo una valoración exhaustiva de las pruebas y además hubo una vulneración al principio de presunción de inocencia. Considero que si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero consideraba que existía una infracción a la normatividad electoral, debió en todo caso realizar una investigación más exhaustiva o en su caso también replantear la investigación en el momento en el que descubrió que la modificación del lugar de nacimiento en el acta que fue presentada en el proceso electoral 2023-2024 fue derivado de una corrección administrativa ante una autoridad competente. Determinación que, si bien fue impugnada y siguió un cauce impugnativo ante la propia Coordinación Estatal de Registro Civil, ante un juzgado de distrito a través de un juicio de amparo y también a través de un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, particularmente ante la Sala Regional Iguala, lo cierto es que dicha modificación quedó firme por esta autoridad competente en la materia, ¿no? Entonces, es nada más la precisión que yo quería hacer sobre este proyecto. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Algún otro comentario? Si no es el caso, permítanme entonces sí hacer uso de la voz para coincidir y ratificar estos señalamientos que hace el magistrado ponente. Este tribunal electoral no se pronuncia sobre em, la, este procedimiento de corrección administrativa que se realizó ante el registro civil,
y el cual, por falta de motivación y fundamentación en el acuerdo del cual fue revocado este procedimiento administrativo, fue motivo de amparo y el juez determinó que había una falta de fundamentación y motivación y por eso hace que las cosas estén en el estado que se encontraban antes de que se anulara este procedimiento de rectificación administrativa por parte del registro civil. No nos pronunciamos sobre ese procedimiento, lo que hace este proyecto es solamente valorar la resolución que emite el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y a diferencia de un procedimiento especial sancionador, donde es este tribunal el que resuelve y puede tener la facultad de regresar la investigación para ampliarla, regularizarla o demás. En este caso, este tribunal lo que hace es revisar si la resolución de la autoridad administrativa está o no conforme a derecho. Y coincido completamente con el magistrado Daniel Preciado de que en su caso tendría que haberse direccionado la investigación, ampliado las diligencias, ser más exhaustivo en cuanto a la vista que dio el Consejo General a partir de que se hace un registro primero en el 2021 con un lugar de nacimiento diverso al registro que se pretendió en el 2024. Si no hubiese más comentarios al respecto, entonces le pediría al secretario general tome la votación respectiva, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Proyecto de la ponencia. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Favor. Magistrado César Salgado Alpizar. Con el proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, secretario general, sírvase recabar a las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos listados, siendo las 9:38, se declara concluida la presente sesión de resolución. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Buenos días.